El acoso judicial, una forma de abuso encubierta que despoja a las víctimas de su paz y recursos. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas Investigación Periodística. Individuos malintencionados pervierten el sistema judicial utilizando demandas y denuncias infundadas como armas para hostigar, intimidar y extorsionar. Hoy profundizamos y exponemos las devastadoras consecuencias de esta mala práctica que tiene autores intelectuales y a abogados como cómplices para llevar al desgaste emocional y a la ruina financiera a los afectados del acoso judicial. Es algo muy difícil lo que yo estoy viviendo en este momento. De mano de la persona que dijo que te iba a amar toda la vida. O sea, tú literalmente, yo estaba durmiendo con el enemigo. Reconocida por su talento como cirujana estética, que aunque sola me encuentre, buscaré mi razón. Y su incursión en la música, Tania Medina ahora es protagonista de una controvertida litis judicial. Yo estaba muy manipulada y quizás no me daba cuenta de lo que estaba pasando porque desde hace años es algo que venía pasando. La primera vez que pasó fue en una fiesta con unos amigos. Estábamos reunidos y yo había comprado unos panties y él me sacó en cara los panties delante de todo el mundo. O sea, tú vas a comprar panty, tú compraste panty con mi dinero de una manera grosera. Ese fue el primer, yo creo que, bandera roja de lo que iba a suceder. La doctora Medina describe uno de los momentos de su matrimonio que, según ella, la llevaron al divorcio. Las cosas eran muy diferentes de la puerta de mi habitación para adentro, como era de la puerta de la habitación para afuera. Es algo común en las personas con personalidad narcisista, en las cuales son, yo le decía, tú eres luz en la calle y sombra para mí. Yo incluso muchas veces le pedía que me tratara así como él trataba a las personas externas, porque es una persona muy empática externamente, muy amable externamente, pero conmigo como pareja no lo era. Yo no me puedo sentir más frustrada. Con este video, Tania Medina se hizo viral en las redes sociales. Que cada vez que yo llegue a mi casa, yo tenga un papel de este tamaño, de que yo tenga 2 carpetas de procesos legales, que yo esté yendo toda la semana, carpeta 1, carpeta 2, más carpetas van a ser porque ya no caben en estas carpetas, ya viene la carpeta 3 con este, de que toda la semana yo tenga que estar dejando mi vida para ir a un tribunal por cosas totalmente triviales. Al revelar los múltiples procesos legales que supuestamente ha iniciado en su contra su ex esposo. Siento que estoy viviendo un infierno. Yo digo que quizá en otras vidas yo debía hacer algo para ganarme este karma y que espero que ya termine aquí porque realmente es muy difícil para mí seguirlo viviendo. Y desde que yo dije mi mensaje por frustración, porque yo lo vengo pasando desde hace mucho tiempo, fue frustración, tengo mucho miedo, incluso hay muchas veces que en mi ventana suena algún ruido y yo me despierto y no me vuelvo a dormir. Ella dice que en pocos meses empezaron a lloverle sin cesar las intimaciones y o demandas. Empezó desde el año pasado, porque yo le mandé una querella para que separáramos los bienes y desde ahí no me han llegado de dejar demanda, notificaciones. O sea, yo tengo un libro de este tamaño, bueno, no uno, 2 y ya voy para 3 de papeles judiciales que me llegan y yo me siento ofuscada cada vez que yo llego a mi casa, por lo menos una vez a la semana, tener que estar recibiendo esta clase de noticias, tener que dejar de trabajar para ir a juicio. Es muy frustrante. O sea, yo tengo querella por ropa, por zapato, por una fiesta de cumpleaños, por
gastos de promoción de mi marca. Mis colaboradores tienen también demanda, como el diseñador Joel Reyes, como el Hotel Embajador. Cualquiera que haya tenido algún vínculo conmigo tiene una demanda. Comportamientos parecidos al acoso judicial, una modalidad de violencia encubierta que afecta a innumerables personas. Podría decirse que es un chantaje. Kelvin Holguín es abogado de profesión y catedrático universitario de la carrera de Derecho. Siempre y cuando la persona no busca llevar un litigio donde debe llevarlo y de la forma en como lo manda la ley, sino que utiliza otras tretas y evidentemente es un chantaje, es un acoso, es un atosigamiento. Situación de la que se considera es víctima la doctora Tania Medina. Ejercen violencia legal. Yo tengo una psicóloga especialista en este tipo de trastornos narcisistas o de personalidad narcisista. Me dice, yo tengo pacientes que tienen hasta 100 demandas. O sea que es normal que te envíen papeles judiciales para intentar oprimirte, para intentar destruirte emocionalmente. Cuando ya no pueden acceder a ti físicamente, te manipulan con todo el que está alrededor, con hijos, con familiares, con demandas legales, con lo que ellos puedan. Porque yo le tengo una orden de alejamiento, o sea, no se me puede acercar ni me puede hablar directamente. Y es que en el sistema de justicia existe una delgada línea entre hacer uso de un derecho y utilizarlo de manera desproporcionada para hostigar, según el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Potentini. El tema del acoso judicial, de la litigación temeraria, que tiene varias aristas, para el Colegio de Abogados de la República Dominicana es de preocupación, sobre todo por la frontera tan delgada que hay entre el ejercicio de un derecho, ¿verdad?, de reclamo, de las vías que la ciencia jurídica, el propio derecho pone a disposición de un abogado a la hora de reclamar o de un cliente, y lo que sería eventualmente pues un acoso judicial, como pudiéramos denominarle, o por qué no una litigación temeraria. Digo que es de preocupación precisamente por la discrecionalidad a la hora de tener una convicción de cuándo se está en presencia del ejercicio de un derecho y cuándo de una litigación temeraria. Pero para el abogado Kelvin Holguín, los indicios de un acoso judicial son claros. Primero es que regularmente el abogado o la parte que ataca de manera inmisericordia, por así decirlo, utiliza formas de atosigamientos, como por ejemplo notificaciones a lugares donde saben de antemano que no deben hacerla. Por ejemplo, cuando un cliente elige un domicilio procesal en la oficina del abogado, sin embargo, ese abogado, conducido por la parte que representa, o bien por su propio pecunio, como popularmente dicen, dirige esa notificación al lugar de trabajo, al lugar donde viven los padres, al lugar donde viven los suegros, entre otros. Esos son síntomas de que la persona no busca llevar un litigio donde un tercero imparcial que decida la suerte de quién tiene la razón o quién no, sino que busca atosigar, busca de una manera u otra presionar más allá de un proceso judicial sano. Según Potentini, el acoso judicial es un fenómeno que se presenta en el ámbito corporativo, donde las empresas o individuos poderosos recurren al sistema judicial como una herramienta para presionar. El tema donde más se da pudiera ser en el área corporativa, porque más que en la parte corporativa, el tema de los embargos. Se puede decir también, siempre los embargos, también en la materia laboral. Se da con alguna frecuencia lo que pudiera tú concretar o entronizar como el denominado acoso judicial. Sin embargo, este comportamiento en conflictos familiares es una realidad cada vez más frecuente. En temas de asuntos que llevan pasión, una pasión de personas que sí se conocen, que tienen relación,
por ejemplo, asuntos de familia, no solamente en temas de divorcio, también en demandas de imposición de pensión alimentaria, sucede mucho. Incluso se está viendo mucho el tema de los permisos de viaje a los menores de edad, también por eso que envuelve ese mismo círculo de una pareja, de una familia que una vez fue pero que ya no lo es más, y los padres que no se ponen de acuerdo no solamente en partir sus bienes, sino también en la manutención de sus hijos y en la forma en cómo se van a llevar con ellos. Una de las tácticas utilizadas para desgastar a las víctimas de acoso judicial es el uso sistemático de aplazamientos y dilataciones del proceso. Los que chirrían más realmente son los aplazamientos y las formas en cómo el proceso se puede dilatar. Pero sí hay que hacer una acotación, hay que hacer una aclaración al respecto, porque los mismos códigos, tanto el Código Civil, tanto el Código Penal, el mismo Tribunal de Tierras, tiene excepciones y tiene elementos que el abogado puede utilizar, no para dilatar el proceso como tal, pero sin embargo utilizándolos de una forma u otra sí dilatan el proceso. Una experiencia que la doctora Tania dice que sufre en carne propia. Ha terminado, y cuando alguno da una falla a mi favor y vuelve la apelación. Por ejemplo, para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigación@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro, descubriendo la verdad. la custodia de mis hijos, un proceso que me dieron la custodia y ya se ha apelado 2 veces para quitármela. Y yo no entiendo por qué, porque yo soy una madre que ama a mis hijos, soy una madre abnegada, soy una madre que daría la vida por mis hijos. Y me duele mucho que ellos se tengan que ver involucrados en esto, porque ellos también se sienten frustrados por todo este proceso. Este largo proceso judicial es algo que ella asegura también afecta a sus hijos. Tú le estás pidiendo que estén entre papá y mamá, y ellos aman a su papá y aman a su mamá, y yo entiendo que ellos no deben elegir, que se tienen que mantener neutros. Incluso ellos, la otra contraparte, mi ex esposo, pidió que ellos fueran a declarar, y eso fue un momento muy frustrante para ellos. Según Tania, todo este proceso preñado de litis judiciales tiene un objetivo claro. Volverme loca, desesperarme, para que quizás, no sé, yo desista, destruirme, no sé, me desenfoque. En República Dominicana, el acoso judicial no existe en la ley, pero se ejerce, y mucho menos una normativa que condene este tipo de comportamiento. No hay una ley de acoso judicial que tenga precisamente a lo que hemos hecho referencia, que haría falta, que un tribunal maneje, extienda, siente las bases, los criterios, como el Tribunal Constitucional, como último intérprete de todos estos temas, ¿verdad? El intérprete final de hasta dónde esto está consono con la Constitución, para precisamente esa falencia, porque no hay una ley concretamente que dé al traste con lo que sería la regulación estrictamente del acoso judicial. Lo que hay sí son muchas disposiciones dentro del Código de Procedimiento Civil, la parte penal, que tratan colateralmente entonces cuáles supuestos se pudieran considerar, y eventualmente el propio Colegio de Abogados de la República Dominicana ya desde su Código de Ética se pudiera, como un ámbito de deslealtad, procesar, de litigación temeraria, de uso abusivo de las vías que el derecho pone a tu disposición. Para los especialistas en el derecho, quienes promuevan esta acción deben tener un régimen de consecuencias. Pueden ser sancionados y deben ser sancionados. Sin embargo, Holguín considera como débiles las sanciones que emana el Colegio de Abogados. Nosotros tenemos un colegio de abogados muy debilitado, incluso actualmente está en una pugna en que dos personas o 2 planchas dicen que son el presidente y la plancha ganadora desde hace más de un año, y por eso entonces no tenemos esa fortaleza. Además de cómo esas planchas están compuestas por abogados que necesitan buscar los votos de otros abogados en las elecciones del Colegio de Abogados,
y no de personas que son y que han demostrado tener una seriedad, una honestidad a lo largo de una carrera dilatada, pues entonces básicamente se relaja un poquito el tema disciplinario en el Colegio de Abogados. Por eso proponen tipificar el acoso judicial en el Código Penal. Son muy pobres los mecanismos que actualmente tenemos. Necesitamos endurecerlos, necesitamos fortalecerlos y bueno, y sería propicio que ahora que se está discutiendo nuevamente una modificación al Código Penal, que también esa figura pueda estar allí, que cuando el tribunal resuelva que sí hay una litigación temeraria, entonces esa persona no solamente comprometa su responsabilidad civil, sino también su responsabilidad penal. Evidentemente haciendo la diferencia de una persona que tenga derecho a así acudir a la justicia y otro que no abuse de ese derecho. El acoso judicial para Tania es algo que le ha afectado emocionalmente. Porque tengo estrés, mucho estrés postraumático. Me siento a veces oprimida, a veces que estoy viviendo algo surreal, como una pesadilla. Me despierto muchas noches pensando en que algo me puede pasar. Para mí ha sido un proceso muy difícil, muy difícil. Y también en lo económico. Tú tienes que estar pagando muchos abogados, mucho litigio, obviamente cada papel que te llega, cada demanda, cada notificación, económicamente te afecta bastante. Dice que su trabajo se ha visto afectado. Yo intento separar lo que son mis pacientes de lo que es mi vida privada. Y yo siempre, gracias a Dios, lo he llevado de esa manera. Yo cuando entro acá, intento desconectarme de toda esa energía para darle lo mejor a mis pacientes, para darle lo mejor a mi personal. Obviamente me afecta en que tengo que a veces suspender cirugías, faltar a consultas, etcétera, para ir a juicio. Eso es muchas veces al mes, a veces semanal. Tengo litigios o no sé, y obviamente sí eso impacta el entorno laboral. Familiares, amigos e incluso colaboradores de Tania han sido arrastrados en esta litis judicial. Todo el mundo se ha visto impactado. Mis amigos, mis familiares, mis colaboradores que también le ha llegado demanda a muchos de mis colaboradores. Porque la energía cuando tú estás triste o estás estresada no es la misma de que cuando tú estás bien, tú estás alegre. Yo de verdad nunca pensé que esto iba a llegar hasta este punto. Para sobrellevar la situación, la doctora Tania buscó ayuda psicológica y reconoce que su mejor terapia... Yo entrar al quirófano, yo te lo digo de verdad, porque cuando yo entro al quirófano como que yo me olvido, como que otro mundo, me olvido y estoy ahí con mi paciente y yo le voy a cambiar la vida y como que me olvido de que todo esto está pasando y hasta que vuelvo a salir. Entonces, para mí, mi paciente y mis hijos son como un apoyo psicológico y emocional muy grande. Según los especialistas, al momento de identificar los casos de acoso judicial, los jueces juegan un papel fundamental. Porque los jueces, aparte de que sientan precedentes con sus decisiones, es muy importante que el juez tenga evidentemente conocimiento de todo lo que se está moviendo, porque hay algunos abogados que cuando se lleva un caso por una jurisdicción específica, por ejemplo, por la jurisdicción civil, esos abogados no le exponen de manera clara, de manera concreta a ese juez todo lo que está pasando, en forma no de que el juez conozca el fondo de todo, sino que conozca el litigio, de dónde viene y cuáles cosas ha producido. Se ha acordado y se sigue insistiendo en algo, ya correspondería entonces a un juez, no solamente la identificación que haga el abogado, sino a un juez concretar si se está o no en presencia de más que discrecionalidad, ese ámbito colateral que le da cobijo, que le da sustento a que se pueda hacer pasible de una persecución como el Colegio de Abogados en el ámbito disciplinario o como delito de audiencia o alguno de los elementos que
surjan, ¿verdad?, como un uso abusivo de más allá de lo que te corresponde y que eventualmente entonces eso te sirva para una demanda en daños y perjuicios. Siempre le corresponderá a los jueces, los abogados proponerlo y a los jueces evaluarlo y finalmente decidirlo. Ante esta situación, insisten en la creación de leyes claras para evitar que se use la justicia como una herramienta de venganza. Una ley clara, una ley precisa en la que tanto las universidades como las mismas instituciones que rigen, que gobiernan el mismo Colegio de Abogados y, por qué no, parte de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, puedan sentarse a verificar cuáles son los casos más mencionados y donde se dan más, y escribirlo y proponérselo a los legisladores para que en una ley esté eso bien claro, bien esclarecido, y evidentemente tiene que haber una sanción no solamente para las costas y los honorarios legales, sino también que de alguna manera repare ese daño económico que le hacen a esa persona. En medio de su lucha personal, ahora la doctora Tania Medina alza su voz para todas aquellas mujeres y hombres que enfrentan situaciones similares con el acoso judicial. Lo primero es que callar no es una opción. Cuando nos callamos le estamos dando más herramientas a esa persona que te quiere hacer daño. El acoso judicial, un abuso poco conocido, y aquí en Enigmas desentrañamos este problema que se da casi a diario en los tribunales dominicanos. Al regreso, consultamos con jueces y su parecer del acoso judicial. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Gracias por continuar con nosotros en Enigmas y seguimos profundizando con el tema del acoso judicial, ahora desde la óptica de un juez. Y tenemos con nosotros a la magistrada Yocauris Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana. Gracias, magistrada Yocauris, por estar con nosotros en Enigmas. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo desde la óptica de un juez se puede definir el acoso judicial? Bueno, creo que el acoso judicial viene acompañado también con lo que es demandas, continuas demandas para hacer daño o llevar a una persona a que ceda en un determinado proceso. ¿Es posible que ante tantas demandas dentro del sistema de justicia que una persona pueda poner en contra de otra, eso sea algo del legítimo derecho, o hay una línea delgada entre el legítimo derecho y el acoso judicial? Bueno, el acceso a la justicia es un derecho establecido en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho a acceder a la justicia para reclamar los derechos que nosotros entendemos que han sido vulnerados o aquellos derechos que creemos que tenemos. Ahora, el abuso de derecho es lo que raya en la posibilidad de llegar a la temeridad al accionar en justicia. Y entonces esta conducta es sancionable. ¿Hay una diferencia entre litigio temerario y acoso judicial? Yo entiendo que sí, aunque están muy de la mano. Temeridad es actuar con intención de dañar. Muchas veces hacemos un ejercicio temerario de las vías jurídicas con intención de dañar al otro. Y cuando acosamos, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, podemos usar artimañas jurídicas que parecen realmente verdaderas desde la óptica de la justicia o desde la óptica del acceso, pero que real y efectivamente están siendo utilizadas para conseguir otro tipo de negociación jurídica. Es decir, te demando para obtener
unos resultados emocionales o de otro tipo, y por esa razón yo acudo a hacer varias acciones en justicia para yo llevarte al lugar donde quisiera que estuvieras. Sería como molestar con J, diríamos vulgarmente, molestar con J y utilizar el sistema de justicia para ello. Los abogados que son parte de este proceso son prácticamente cómplices del, vamos a decir, autor intelectual. Aquel el que tiene en su mente maquiavélica pensando cómo voy a hacerle daño al otro, cómo voy a hacer sentir mal al otro, cómo voy a hacerle la vida imposible al otro, cómo se puede prestar un profesional del derecho para cometer tantas malas prácticas. Bueno, los abogados, desde el punto de vista de los abogados tienen en su deontología jurídica una ética que está para el servicio de su cliente. Entonces, él tiene que defender a la parte que representa, y muchas veces él es el que impulsa la acción a mandato de su cliente, a solicitud de su cliente o por mandato de su cliente. Pero eso es peligroso, magistrada, porque debería de haber un raciocinio de parte del profesional del derecho de decir, stop, o sea, yo creo que ya aquí nos estamos extralimitando, o lo ven desde el punto, mientras más tú pides, más yo gano. No necesariamente, porque mientras más yo pido, más gano. El hecho de que el acceso a la justicia y la lentitud en la respuesta que se dé a determinados asuntos, a determinados casos, yo creo que fomenta a que podamos hacer más acciones tendentes a dañar a otro, porque mientras no se conoce esa acción, no se instruye y se decide, pues está en tela de juicio el que está siendo cuestionado a la luz del procedimiento jurídico que se está llevando a cabo. Mientras tanto se somete a una persona a una incertidumbre, a una tensión emocional, también a una tensión financiera, sin que nadie lo pare. Exactamente. Exactamente. Por eso que el sistema de justicia dominicano, una de las principales metas que tiene es poder ejercer una justicia más rápida, oportuna, más eficaz, o sea, con mayor calidad, basada precisamente en lo que es la dignidad de las personas. Y ahí viene el evitar, a través de los procesos, el de que se esté llevando a una persona a acoso o a temeridad en el uso de las vías de derecho, lo cual es sancionable. ¿Quién tiene que poner el freno? La otra parte, el abogado de la otra parte, a través de las demandas reconvencionales, a través de acciones que impidan o que limiten que la persona que está incurriendo en este tipo de práctica pues continúe. O sea, poner un stop. Mientras tanto, la persona decide si poner o no un stop y si realmente el sistema de justicia va a frenar a un acosador judicial. ¿Existe un mecanismo dentro de ustedes, intrínseco, los jueces, para darse cuenta de que un proceso o una persona es un acosador judicial, de que es un proceso con fines de acosar o de molestar con J? Bueno, si los procesos han sido llevados ante la misma jurisdicción y ante el mismo juez o ante los mismos jueces, es posible que se detecte el que se está haciendo varias demandas con este fin. Pero si es en diferentes jurisdicciones, es probable que no nos demos cuenta, o sea, porque los jueces de diferentes jurisdicciones no tenemos esa comunicación. Ahora bien, ¿cuándo el juez se da cuenta de que hay alguna temeridad manifiesta o un deseo de dañar? Cuando las partes los ponen en condiciones de poder ver esto, porque el juez está limitado por lo que le presentan las partes. Entonces, en su rol de juez, él no se puede
extralimitar de lo que las partes le traen, le piden. Pero yo entiendo que todos podemos ser víctimas, incluyendo también los jueces, de este tipo de acciones, porque los jueces constantemente pueden ser recusados, pueden ser las partes en procesos que no desean que ese juez sea el que conozca su caso, hace querella ante el Consejo del Poder Judicial, ante el Consejo Disciplinario, para que el juez sea sometido, y todo eso también es un tipo de acoso. Es decir, que el acoso, magistrada, y usted acaba de introducir un punto importante, el acoso judicial no solamente se limita al individuo que quiere hacerle la vida imposible a otro utilizando el sistema de justicia, sino también involucra y toca la fibra de los jueces. Claro que sí, todos podemos ser víctimas de este tipo de acción. Lo que tenemos que hacer es frenarla a través de acciones que denuncien este tipo de prácticas. ¿Usted ha sido víctima de acoso judicial? Sí, claro que sí. Tengo todavía, creo, bueno, no, recientemente se cerró un proceso que llevó años y llegó hasta el Tribunal Supremo, de una querella por parte de un usuario que entendía que tenía la razón en un caso determinado y que no fue, diríamos, beneficiado de esa razón. Porque lo único que un ciudadano o que las personas tienen que no quieren perder es un pleito. Entonces, dentro de esa situación, nosotros somos entes imparciales dentro del problema, que vamos a dar la solución. Pero también existen vías para que las partes puedan decidir recusar a un juez cuando entienden que no va a actuar con imparcialidad y demás. El juez también tiene la responsabilidad de inhibirse cuando entiende que ha habido alguna de las causales que indica la ley para no conocer ese caso con total imparcialidad, ya sea porque tenga alguna afinidad, porque haya tenido algún pleito con esta persona, ya sea porque haya decidido un caso igual en otras instancias. Entonces, estas vías, que son las vías normales para tú defenderte de cualquier situación irregular que el operador de justicia, en este caso el juez, pueda hacer en el ejercicio de sus funciones, también son utilizadas muchas veces para dañar la figura del juez o para evitar que sea ese tribunal el que conozca un determinado asunto. Entonces, desde el punto de vista en que estamos enfocando la posibilidad de hacer acciones y demanda con el deseo de dañar, o porque no me fallaste como quería, te voy a poner una querella, eso también, wow. Eso también los jueces lo sufren, también lo sufren nuestros empleados judiciales, o sea, también son víctimas de este tipo de situaciones. Y parte del acoso y que mostramos en el trabajo anterior es que el que es acosado judicialmente, todo su entorno se afecta, todo su entorno se impacta. Como usted acaba de decir, en el caso de los jueces, también puede impactar a los empleados, en el caso de las personas puede impactar a su familia, a su lugar de trabajo. Claro. Magistrada, ¿cuáles son, digamos, los tribunales en donde más se producen casos de acoso judicial? Después, usted me comenta, después de la pausa. De acuerdo. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Si pudiéramos poner un ranking del 1 al 3, ¿cuál sería esa lista de 3 tribunales en donde más se producen estos casos? Bueno, yo pienso, conforme a mi experiencia, en la jurisdicción donde me desempeño, que es la jurisdicción civil y comercial,
del Distrito Nacional, donde más se ven este tipo de situaciones es en la materia de referimiento. En la materia de referimiento, porque el juez de los referimientos es el juez que está llamado a detener todas las acciones de ilicitud en las vías de ejecución que se realizan en materia civil y comercial. Para que la audiencia pueda tener un ejemplo de esto, ¿cómo podría ser? Bueno, podría ser haciendo, por ejemplo, el usuario del sistema, el que acciona, puede realizar medidas, por ejemplo, de embargos temerarios, embargos sin títulos adecuados para la realización de la medida. Entonces luego en la jurisdicción actúa como un dilatador del proceso para que no se conozca, para que esto se extinga más, para que el espacio del conocimiento sea más largo, o recusa al juez que está conociendo para que se extienda más en lo que se conoce esa recusación y demás. Pero tenemos vía para solucionar ese tipo de acciones. El juez inmediatamente, si le ponen una recusación, lo que hace es que designa al juez sustituto para que continúe inmediatamente conociendo del asunto y así evita este tipo de dilaciones. O sea, mientras le damos respuesta rápida a las acciones de este tipo, pues evitamos que se produzcan los daños que se pretenden con estas acciones. Además, hacemos que se detengan, o sea, que sean menos. Ya. Entonces, por eso el sistema de justicia, a medida que detecta que hay una acción irregular o ilegítima, pues busca dar respuesta y solución para detener esa ilicitud. Citó en el punto 1 tribunales civiles y comerciales en el área de referimientos. De referimiento. En el segundo lugar, ¿cuál sería? Yo diría que los jueces de la instrucción, en los jueces de la instrucción, que son los jueces de jurisdicción permanente, de jurisdicción de garantía, que en materia penal le llegan todos los casos del principio de lo que es la acusación y que tienen que establecer diferentes medidas de coerción, entiendo se ven más expuestos a este tipo de situaciones judiciales y también en los casos que son de mayor complejidad, y ahí entrarían todas las jurisdicciones. Cuando se está conociendo un caso sumamente complejo, ya sea por su impacto a través de los medios de comunicación, ya sea por la magnitud de lo que se está conociendo, ya sea pecuniariamente o ya sea por la naturaleza del delito que se está conociendo, pues se tiende a realizar medidas de este tipo por ambas partes. Pero la visión de lo que es el ejercicio judicial desde el punto de vista del juez, desde el punto de vista del abogado, la deontología jurídica en su comportamiento es distinta. O sea, la ética que mueve al juez y que envuelve el carisma de su trabajo tiene unos requisitos y unas pautas distinta, porque el juez se debe al cumplimiento de la justicia, de la equidad, de crear esta balanza, de darle a cada quien lo que merece de acuerdo a lo que le está presentando. Y en casos de familias, en donde involucran exparejas, casos de divorcios, manutenciones, en donde también ahí está también el sistema envuelto y todo tipo de cosas se pueden ver y alegar. Sí, también en materia de familia, sobre todo se ve mucho lo que es la violencia intrafamiliar, y uno de la manera de presionar podría ser demandando constantemente por diferentes causales a la pareja o a la expareja. O a la expareja. Sí. Eso puede suceder. Es difícil, me imagino que para las víctimas, llevar procesos así de acosos judiciales. El sistema de justicia, el acceso al sistema de justicia no es nada barato. No, emocionalmente es desgastante. Emocionalmente es desgastante para las víctimas.
de los procesos judiciales el que se extiendan por demasiado tiempo una situación y que le abran varios procesos en paralelo, irregular y con muchos procesos en paralelo donde parece un círculo vicioso de nunca acabar en cada jurisdicción, en otro, o sobreseen porque en otro lado hay otro proceso que se está llevando a cabo, y entonces todo eso limita el que se pueda continuar con rapidez los procedimientos, porque la idea es dilatar el que se pueda conocer rápidamente el proceso. Entonces, por eso nosotros como sistema de justicia, el Poder Judicial o los operadores de justicia, tanto los servidores judiciales como los jueces, tenemos que cada vez más tratar de ser eficiente en lo que hacemos y de poder conocer nuestros casos con la mayor rapidez posible, evitando que este tipo de situaciones pues se perpetúen en el sistema. Usted dijo, se puede poner freno. Si una persona en estos momentos se siente acosada judicialmente, ¿cuál sería la primera vía de instrucción para poder dirigirse? Bueno, lo primero es que si está siendo víctima de este tipo de acciones judiciales, puede demandar en daños y perjuicios. Puede demandar en daños y perjuicios a la persona que está cometiendo este tipo de abuso y atropello contra su persona. ¿Cuál sería el tribunal indicado para hacer ese procedimiento, o hay que pasar por el Ministerio Público? Dependiendo de la vía donde se encuentre. Si está en la vía civil, pues puede hacerlo por la vía civil, demandar en responsabilidad civil. La limitante que tiene es que el ejercicio normal de un derecho no se traduce en un abuso. Tiene que probar que está siendo abusada. O sea, que el uso de las vías judiciales se está haciendo con deseo de dañar, con intención abusiva, de causar un perjuicio de carácter abusivo y no de obtener el resultado, ¿verdad?, del reconocimiento de un derecho, que es lo normal, por lo que se acude a la acción en justicia. ¿Es difícil de demostrar que se está siendo víctima de acoso judicial? ¿O es tan fácil? Vamos a decir, porque el acoso judicial pocas veces se ve, pocas veces la gente sabe que una persona puede estar siendo víctima, pero cuando te llega una intimación a tu trabajo, ya te está haciendo un agravio dentro del trabajo, porque puede afectar la reputación y la imagen dentro del trabajo. O sea, ¿cómo puede una persona demostrar en sí que está siendo víctima de acoso? Bueno, pongo de ejemplo lo mismo que estás estableciendo. Me está notificando a mi trabajo y me debía de notificar en mi domicilio, que lo conoce, mi domicilio personal. O profesional o legal. O profesional o legal. Entonces puedo demandar en daños y perjuicios por esa razón, por ejemplo. Y la prueba vendría siendo las acciones en sí mismas. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto de qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer, ahí viene la acción de los profesionales del derecho, los abogados, que están entrenados y muy bien capacitados para saber qué hacer en cada circunstancia. No me toca, por ejemplo, a mí como juez decir, bueno, este es el procedimiento tal y tal. A modo genérico puedo decirle eso, puede demandar en daños y perjuicios y probar que está siendo víctima de un abuso y del ejercicio inadecuado de la vía de derecho. No existe en la ley acoso judicial, sin embargo en la práctica se ejerce, y se ejerce con fuerza y violencia y de manera abusiva. Entonces, ¿algún tipo de reflexión final como conocedora del sistema de justicia sobre estos casos particulares? Bueno, lo primero es a las víctimas de este tipo de situaciones procesales que hay que poner freno. Y la vía es accionando judicialmente y haciendo ver ante el sistema de justicia que está siendo víctima de este tipo de acción. En lo más parecido
así jurídicamente que aparece como acoso es el acoso laboral, el acoso sexual, en materia como sí, pero acoso en el ejercicio de la acción en justicia, lo más cercano que tenemos es la temeridad, el hacer demandas, acciones temerarias que impliquen, tengan la intención de dañar a los demás. Todos podemos ser víctimas de este mal, podemos ser víctimas, y por lo tanto es una solución que tenemos que buscar en conjunto, tanto del sistema de justicia para poner un freno y detectar este tipo de acciones, como las personas que son víctimas denunciándolo, accionando, y también creando conciencia jurídica de lo que es la ética sobre todo en el trabajo. Yo creo que a medida que nos convertimos en mejores personas y éticamente y moralmente, pues trabajamos por ser mejores personas, pues evitaríamos este tipo de acciones que tanto daño hacen, no solamente a las personas, también le hacen daño al sistema de justicia. Sobre todo, que se sobrecarga de casos innecesarios, casos que son en el fondo una pifia y sirven solamente para molestar con J. Gracias, gracias, magistrada Yocauris Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana, por profundizar en este tema, que uno lamenta a veces que el sistema se sobrecargue con este tipo de casos, cuando verdaderamente debería dedicarle tiempo a casos verdaderamente relevantes e importantes. Gracias, magistrada, por estar con nosotros en Enigmas, profundizando este tema del acoso judicial, una sombra que se cierne sobre la justicia, que exige nuestra atención y acción. No podemos permitir que el sistema legal diseñado para proteger se convierta en un arma de opresión. Es imperativo que las víctimas alcen su voz. Y con este mensaje nosotros finalizamos el programa del día de hoy. Será hasta un próximo Enigma.